Muy buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Bienvenidos a esta nueva sesión de APD. Es una alegría ver a muchos presentes aquí en este NH Collection de Sevilla, aunque sabemos que tenemos muchos amigos conectados también en remoto. Bueno, acabáis de ver un pequeño vídeo de APD Suite, que es la nueva herramienta digital de APD y que, como habéis podido observar, pues nos permite mantenernos conectados con toda la comunidad de directivos de APD, más de 3.600 empresas socios en España. Esta herramienta es también la que nos ha permitido seguir todas estas sesiones en los meses más difíciles de la pandemia. Veis que también permite conectar componentes, hacer preguntas, recuperar sesiones que nos hayamos perdido y que queramos ver, están todas ahí colgadas. E incluso la aplicación va aprendiendo de nuestros intereses, con lo cual al cabo del tiempo te ofrece lo que más te puede atraer del contenido, ¿no? Es una estupenda herramienta y os recomiendo a todos que la probéis. Bueno, hemos titulado esta jornada Fondos Europeos, una oportunidad para la recuperación y el cambio en Andalucía. Y la vamos a celebrar en doble formato, presencial y en streaming. Con esta sesión queremos abordar uno de los temas más relevantes para nuestra economía en los próximos tiempos, en los fondos europeos, los fondos Next Generation, no solo los fondos Next Generation, pero sobre la que aún contamos con información bastante limitada en cuanto a las ayudas con las que contará Andalucía y a los criterios y mecanismos de asignación de esos recursos a proyectos, a sectores, a empresas. Para ello se ha dividido la sesión en dos partes. En la primera intervendrá el consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, don Juan Bravo, máximo responsable de la tramitación de esos fondos en nuestra comunidad. Y seguidamente contaremos con una mesa redonda que va a moderar el periodista Alberto Grimaldi y donde participarán representantes de varias empresas andaluzas, además del secretario general de Hacienda y Financiación Europea de la Junta, don Ignacio Méndez. Estas sesiones, que se están celebrando en varias zonas de APD en España, cuentan con el apoyo de FI Group, de F Iniciativas, que es una empresa con más de 20 años de experiencia en el asesoramiento para la financiación de I+D+I, sobre todo, y que tiene presencia en 13 países en 3 continentes. Hoy nos acompaña el director general de FI Group, don Iván Ruiz, a quien quiero agradecerle su respaldo y al que le voy a pasar la palabra para que os pueda saludar a todos. Cuando quieras, Iván. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Especialmente agradecer la presencia y disponibilidad de Juan Bravo, consejero de Hacienda y Financiación Europea, y Ignacio Méndez, secretario general de Hacienda y Financiación Europea, así como al resto, por supuesto, de ponentes. En primer lugar, agradecer a APD la oportunidad de colaborar en esta jornada sobre fondos europeos en Andalucía, algo que nos hace especial ilusión porque después de mucho tiempo nos embarcamos en un evento presencial. Echábamos de menos el contacto directo con nuestros clientes, con las personas que trabajamos día a día. Hemos podido visitar nuestras nuevas oficinas en Sevilla y estar con nuestra gente. Las estrenamos justo el día que se puso en marcha el estado de alarma. Y, por supuesto, teníamos ganas de conocer caras nuevas que seguro aportarán mucho a esta jornada. Retomamos el curso después de un verano menos atípico, esperando ya que la nueva normalidad se estabilice y encaramos los próximos meses con energía y motivación. Estamos a punto de finalizar el primer año de este periodo 21-26, que marca el Plan España Puede. Como sabéis, el Plan de Recuperación Español para dirigir los fondos europeos de recuperación tras la pandemia, 140.000 millones de euros.
Y nos encontramos en un momento decisivo. Antes lo comentábamos con Juan. Vamos conociendo la naturaleza de las primeras convocatorias, la planificación en todos sus componentes y toda la maquinaria que pusimos en marcha para dar respuesta a las diferentes manifestaciones de interés del Gobierno se van traduciendo en proyectos reales. Proyectos con el objetivo que supongan una transformación real de nuestra economía, que aporten a la recuperación de nuestro país y a la modernización de un modelo productivo con mayor futuro y que esperemos sitúen a España a la cabeza de Europa en sostenibilidad, digitalización e igualdad, dinamizando los diferentes territorios. Para ello, es el momento de contar con el compromiso y la colaboración público-privada de los diferentes estamentos del país. Es momento de ser valientes y fijarse objetivos ambiciosos, realistas, pero ambiciosos. Pero el compromiso que debemos llevar a cabo las empresas no termina aquí. Necesitamos superar la competencia y convertirla en cooperación. Luchamos todos por un objetivo común y debemos hacerlo evidente en la transversalidad de los proyectos, que el camino hacia un desarrollo sostenible no entienda de nombres propios y que la digitalización sea el denominador común en todos los proyectos, desde la pyme más local a la multinacional más importante. Por poneros un ejemplo, este año en FI Group hemos sido testigos de una cooperación sin precedentes en un sector que históricamente cerrada a cualquier colaboración, como es el turismo. Nunca antes cadenas hoteleras, turoperadores y todos los agentes directos e indirectos del sector se habían unido para trabajar por un mismo objetivo: avanzar hacia la transformación de un turismo más sostenible, innovador y de futuro. Este gran proyecto lo ha propiciado la preparación de la llegada de los fondos Next Generation. El reto es replicarlo en el máximo número posible de sectores productivos de nuestro país. En Andalucía se ha utilizado mediante los 6 grandes retos, proyectos tractores, definidos para este fin por la Junta. Estamos, pues, ante un momento histórico que debemos aprovechar al máximo. Administración pública, empresas, centros de investigación, asociaciones, todos tenemos en cada uno de nuestros cometidos la responsabilidad de aportar nuestra visión e esfuerzo para producir el mayor impacto real, sostenible y positivo posible en la transformación de la economía de nuestro país. Desde FI Group continuaremos tratando de contribuir con la máxima responsabilidad a la recuperación y transformación económica y social deseada por todos. Seguiremos impulsando y desarrollando proyectos con administraciones públicas y empresas para que la recuperación se fundamente en los ejes de la investigación y el desarrollo, la innovación y la sostenibilidad, tratando de que esta recuperación tenga impacto en todos los diferentes estamentos de la empresa y la sociedad. Bueno, espero que disfrutéis todos de esta jornada. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Iván. A continuación va a intervenir el consejero de Hacienda y Financiación Europea, don Juan Bravo, al que quiero dar las gracias por aceptar una vez más la invitación de APD. El señor Bravo, palmesano de nacimiento, andaluz de adopción, donde lleva viviendo muchos años, es licenciado en Derecho, ha sido profesor de Derecho Financiero en la Universidad de Córdoba y es miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Ha sido diputado a Cortes por Ceuta con el PP desde 2015 y desde febrero de 2019 es el consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía. En estos 2 años y medio, en la Administración se ha granjeado una reputación como gestor metódico y riguroso de las cuentas públicas, alcanzando y presentando por primera vez en años un equilibrio presupuestario. Además, tiene fama de buen negociador, lo que le ha permitido a nuestra comunidad presentar en estos 3 años presupuestos consensuados con sus socios de Gobierno y legislatura. Desde hace un año, la consejería que dirige, antes de Hacienda, Industria y Energía, pasó a llamarse de Hacienda y Financiación Europea, quizás anticipando la importancia que tendría este capítulo. Consejero, muchas gracias. Cuando quieras, tienes la palabra.
Buenos días, en primer lugar, y como no puede ser de otra manera, comenzar agradeciendo a todo el equipo de APD el interés en contar con nosotros en esta jornada y sobre todo el esfuerzo para organizarla. Igualmente a Iván, a F Iniciativas por también ver la importancia, la oportunidad de estos recursos, de estos fondos europeos, de estos Next Generation, y yo creo que del día a día de la Administración para esta transformación que en este momento necesita este país, ¿no? Igualmente agradecer, si me lo permiten, al equipo de la Consejería que me acompañan, tanto a Ignacio Méndez, que participará posteriormente, a la Interventora General, a la Directora de Patrimonio, al Director General de Tributos y al resto del equipo del Gabinete, al Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, pero sobre todo también agradecerles a todos ustedes, como decía anteriormente Mauricio, la oportunidad de tener unas jornadas presenciales y además acompañada con las nuevas tecnologías por todos los que nos siguen de manera virtual, a los que también queremos saludar. Me han dicho que yo tengo que hablar 30 minutos e intentaré ser más breve por si alguno de ustedes quieren aportar algo, porque creo que es más importante que hablar yo, va a ser que ustedes nos puedan plantear también, porque para nosotros como comunidad autónoma, como administración, es muy importante escuchar lo que esperan de nosotros también y sobre todo donde nos estamos equivocando, ¿no? Porque seguro que estamos cometiendo errores y es necesario que los corrijamos, ¿no? Decía Mauricio que yo agradezco sus palabras y más en estos momentos de elaboración de presupuestos, lo de la reputación del consejero o de la Consejería de Hacienda. En algunos casos, Mauricio no nos tratan con tanto cariño, porque siempre cuando tenemos que hacer la parte de presupuestos de Hacienda es fácil encontrar un enemigo común, pero sí que es cierto que hay un compromiso firme del conjunto de la Consejería y del conjunto del Gobierno en cumplir las reglas fiscales, en hacer presupuestos, y no les voy a engañar tampoco si les anticipo que este año parece ya más difícil que nunca intentar sacar los presupuestos, pero estamos trabajando en ello, tenemos el convencimiento y por la parte del Gobierno no tenga la menor duda de que intentaremos sacar adelante estos presupuestos más importantes que nunca por la situación económica y de recuperación. El título de las jornadas habla de oportunidad para la recuperación y yo creo que sin duda es la gran oportunidad. Es una situación en la que ahora analizaremos y que España tiene por delante algo que nunca se había planteado y que no podemos perder. No obstante, yo intentaré hacerles algunas reflexiones también de algunas cuestiones que nosotros no podemos compartir, ¿no? Y también me gustaría en ese sentido poder escuchar sus opiniones. Que estamos en un momento extraordinario, yo creo que todos estamos de acuerdo, una situación excepcional que llevó a tener que actuar con dos planes, ¿no? Un plan de choque en el corto plazo para poder dar respuesta, por un lado, al virus sanitario y, por otro lado, al virus económico. Parece que este plan de choque, podemos decir que en un primer lugar ya está en parte superado y nos lleva a la segunda parte, a la que creo que tenemos, a la de las oportunidades, a la de la recuperación, a esas medidas de choque que permitan estimular al máximo para conseguir esa recuperación económica que todos ansiamos, ¿no? En esa segunda fase es donde tenemos que reconocer, porque quizá no teníamos mucha confianza, en que Europa ha dado una respuesta especial. Nunca jamás Europa había hecho un esfuerzo tan grande ni un compromiso tan fuerte con los Estados ante una situación que también hay que reconocer que era excepcional y que no se había producido antes. Y en el caso de España, como sabemos, junto con Italia principalmente, han puesto encima de la mesa, a grandes números, 140.000 millones de euros. 70.000 millones, 69.500 en ayudas directas y algo más de 70.000 millones de euros en préstamos. Es lo que constituye el mecanismo de recuperación. Pero yo, si me lo permiten, voy a intentar a lo largo también de la exposición no centrar solamente en los Next Generation. Creo que hay mucho más escenarios sobre el que mirar. Tenemos todavía el marco de fondos europeos del 14-20, que en el caso de Andalucía queda por ejecutar, quedan recursos importantes y queda posiblemente en algunos casos hasta por cantidades parecidas a lo que nos pueden llegar de Next Generation directamente a la comunidad autónoma. Y luego recordemos que la Unión Europea se ha comprometido en 1,8 billones de euros, de los cuales esto aproximadamente son 750.000, pero queda luego el marco 21-27. Es decir, creo que el escenario sobre el que tenemos que trabajar es la década, ¿no? Del 21, que estamos ahora mismo, al 30. Y ahí es donde tenemos el enorme. ¿Qué se busca? Pues yo creo que lo que también todos tenemos en mente, promover el crecimiento sostenible, el empleo sobre nuestros jóvenes, la recuperación social y también un análisis profundo de nuestra situación sanitaria. Eso se compone en el plan que España ha presentado, como decía Iván, el España puede,
en palancas y en componentes, bajo 4 premisas: transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género. Ahí es donde creo que de alguna manera tenemos que pivotar todo lo que sea el conjunto de la recuperación económica, es donde tenemos que hacer el mayor esfuerzo. Del montante total de los Next Generation, de los 800.000 millones de euros, 723.000 son los mecanismos de recuperación y resiliencia, 385.000 millones van a préstamos, 338.000 van a transferencias reembolsables. En el caso de España, como decíamos, 140.000 y, por hacer números redondos, 70 y 70. Es sorprendente, si me lo permiten, que a día de hoy España no haya pedido los préstamos. No ha pasado igual en otros países. Portugal ha pedido la parte de préstamos, Italia ha pedido la parte de préstamos en mayor o menor medida. Y ustedes dirán, ¿y los préstamos ahora mismo? Pues les hacemos una reflexión que hacemos desde Andalucía. Estamos con los ICO para ayudar a las empresas en los momentos más difíciles, pero esos ICOs que todavía no se han empezado a devolver por regla general, se van a tener que devolver, como no puede ser de otra manera, y con un plazo que, aunque ha sido ampliado, va a llevar a tener que compensar en una serie de años una pérdida como nunca se ha producido en la historia de Europa o del mundo. Sin embargo, estos préstamos, por ejemplo, tienen un escenario de devolución hasta el 31 de diciembre del 2058. Han oído bien, 2058, 37 años. Proponemos y hemos propuesto que se haga un análisis sobre eso. Evidentemente no decimos que se tengan que devolver la situación del año 2020 en 37 años, pero tenemos un escenario que permitiría que algunas de estas empresas que pueden pasar por dificultades puedan afrontar el futuro sin restringir sus cuentas, sin restringir su inversión, su generación de empleo o sus oportunidades. Y, sin embargo, desde el conjunto de España ahora mismo, desde el Gobierno central, esa situación no se está planteando. En segundo lugar, saben que en los presupuestos generales del Estado se han incorporado 25.000 millones de euros en estos presupuestos generales del Estado para el año 2021. Tenemos que saber que hemos tenido un primer reparto de 9.000 millones, una prefinanciación del 13%, un primer tramo de 11.494 millones, que era por unos compromisos adquiridos hasta el 31 de junio. Recordemos que la Unión Europea aquí, a diferencia de lo que veníamos planteando hasta ahora, y el secretario general luego posteriormente incidirá más, no nos pide solamente que justifiquemos el gasto, como teníamos pensado hasta ahora en los fondos europeos. Oiga, yo planteo un proyecto, usted me justifica todas las facturas, me justifica que ha cumplido lo que usted me prometió y ya está. Nos van a pedir hitos y objetivos. Y hitos y objetivos van más allá de las facturas. Va que si nos hemos comprometido a una reducción de emisiones de CO2, además de hacer las facturas y el gasto, tenemos que demostrar que hemos reducido esas emisiones de CO2. Si nos hemos comprometido a una serie de reformas, que hemos cumplido esas reformas. Fíjense, para este primer tramo, las 3 principales reformas eran los ERTES, el ingreso mínimo vital y el compromiso de reducción de los trabajadores interinos. Tenemos un segundo escenario, el segundo tramo, 13.793 millones. Y aquí también lleva hitos. Y las reformas tenemos el Estatuto de los Trabajadores, la reforma del Estatuto de los Trabajadores. Esto tenemos que hacerlo antes del 31 de diciembre del año 2021. Si no, ese dinero no nos llegará, porque es lo que Europa nos está pidiendo. Y ahí pide simplificación de contratos, ERTES permanentes, es decir, establecer y estudiar la figura del ERTE de carácter permanente, el análisis de la negociación colectiva y el análisis también de la subcontratación. Y luego también nos pide la reforma de las pensiones. Esa reforma de las pensiones, que saben que el proyecto ha entrado el 24 de agosto en el Parlamento, pero que tiene que tomar una decisión sobre 2 cuestiones. La indexación de las pensiones a la situación, a la evolución de la inflación, del ritmo de vida, y, en segundo lugar, el ajuste de la edad de jubilación, que sea la edad de jubilación sea la real a la que venga prevista en el propio proyecto. Si hacemos eso bien, llegarán los 13.793 millones. Si no lo hacemos bien, tendremos problemas, y saben que no todos los países están por la labor de hacer una ayuda tan decidida, tanto España como Italia. Incido en las reformas porque, si ustedes se acercan a la decisión de la Comisión sobre el proyecto del España Puede, y les animo a que se lo lean porque dice mucho y exige mucho,
expone que el 0,8%, o sea, que los fondos pueden significar un incremento del PIB del 0,8%. Y en ese mismo documento dice que las reformas significarían, y lo pueden leer allí, un incremento del 10% del PIB. El dinero está muy bien, pero es un 0,8%. Las reformas, un 10%. Creo que como país debemos entender el mensaje del que estamos hablando. ¿Se hace una distribución territorial de esos importes? Por supuesto. Nosotros nos habrán oído que el presidente Sánchez, en agosto del año 2020, cuando tuvo la reunión con los presidentes autonómicos, anunció que el 50% de estos recursos irían para las comunidades autónomas. Recientemente también, este año 2021, ha dicho que va a ser el 55%. Y ustedes nos habrán oído desde Andalucía decir que lo que planteamos es el 55% de la cogobernanza, no tanto del dinero. ¿Por qué? Porque sería absurdo pensar que este plan puede hacerse sin el Gobierno central, pero igual de absurdo pensar que se puede hacer sin las comunidades autónomas, o igual de absurdo pensar que se puede hacer sin las diputaciones o los ayuntamientos, o igual de absurdo pensar que este proyecto puede salir sin las entidades privadas, sin los empresarios, sin los autónomos, sin las grandes empresas, sin las pequeñas, como bien decía Iván. El que piense eso está hipotecando el futuro de nuestros hijos y por eso somos tan insistentes en ese sentido. Fíjense, de los 69.500 millones, el Gobierno de España ha dicho que va a repartir 22.000. De esos 22.000 ya se han asignado, que no ha entregado el dinero, 13.000. Estoy hablando de números redondos, ¿vale? Fíjese, 69.500, 22.000, 13.000 se han asignado y en este caso le corresponde a Andalucía 2.152 a día de hoy. No es importante, tampoco les quiero engañar, que nos haya llegado o no los recursos ahora mismo. Gracias a Dios, en la Comunidad Autónoma, el equipo de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Hacienda, ha hecho bien su trabajo y tenemos tesorería para poder hacer frente a esas necesidades sin tener que esperar los recursos del Gobierno de España. Con lo cual, en ningún caso por ahí intentaremos hacer una confrontación. Pero esa distribución territorial sí que les pedimos, o sí que entendemos que tendríamos que tener más cogobernanza. ¿Cómo se distribuye? Por dos vías. Por conferencia sectorial, se reúnen los ministerios con las consejerías y plantean los proyectos que ellos ponen encima de la mesa y, en segundo lugar, con la convocatoria de subvenciones en las que las comunidades autónomas en algunos casos participamos y en otras lo hace directamente el Gobierno de España. Esto significa afectación de los ingresos. Quiero que lo tengan claro. A pesar de que hablemos de 69.500, 70.000 millones de euros, nosotros no tenemos libertad para utilizar esos recursos como nosotros consideremos. Hay algún ministerio que sí, por decirlo en justicia, el Ministerio de Igualdad sí que ha planteado, ha pedido proyectos a las consejerías, por regla general en el resto no se ha hecho así. Y yo creo que eso es pensar que las necesidades de Galicia son las mismas que las de Andalucía las mismas que las de Canarias y las de Canarias las mismas que las de Valencia, creemos que no conocer España. Sinceramente, no puede ser seguido así. Luego nosotros, en esos fondos que están afectados para hacer exclusivamente lo que queremos hacer, tiene dos cuestiones: seguimiento contable de los gastos y compromiso de reporte periódico de información. Ahí la interventora general de la Junta de Andalucía tiene una responsabilidad muy grande, con dificultades, tampoco les voy a engañar. Y luego supongo que el secretario general les apuntará algo más. Pero estamos todavía esperando que nos digan cómo va a ser ese control. Y estamos a mitad del mes de septiembre del año 2021, cuando supuestamente el año 2021 tenía que ser de importante ejecución. Cuando alguien analiza los fondos, también se plantea, oye, ¿qué es lo que buscan? Y cojamos uno que nos corresponde a nosotros, en energía. Si coge la energía, oye, queremos tener vehículos eléctricos y queremos tener puntos de recarga. Pues la realidad es que se plantea difícil. ¿Por qué? Porque habrán visto un reciente artículo, no sé si era en el ABC o creo que era en El País, en el que decía que el plan MOVES en principio no iba a funcionar porque había comunidades autónomas que todavía no habían podido abrir la ventanilla. Con lo cual no han podido hacer ayudas. Pero es que es más, la directora general de Patrimonio les puede trasladar que tampoco es fácil comprar el volumen de vehículos eléctricos que se pretende como país. No hay disponibilidad por los chips, porque vamos todos a la vez. Y entonces vamos a cumplir el objetivo, pues empieza a anticipar complicado. Y la compra de vehículos eléctricos no solamente puede salir de los fondos Next Generation. Si alguien coge las experiencias de los países del norte de Europa,
Han ido a por el vehículo eléctrico, han eliminado el IVA, han eliminado el impuesto de matriculación, con un carácter temporal y con un refuerzo. Y además hay ayudas. Recuerden que estas ayudas de 7.000 euros aproximadamente por vehículo tienen que tributar en renta, por ejemplo, con lo cual se van a ver reducidas. Es decir, creo que el planteamiento requeriría algo más. Y si hablamos de, por ejemplo, de los puntos de recarga, tenemos que analizar las posibilidades que hay. Y si decimos, oye, vamos a intentar poner los puntos de recarga en un establecimiento de hostelería que esté en la carretera, pero es que a lo mejor ese establecimiento tiene que hacer una subestación porque no tiene la potencia necesaria, o a lo mejor le cuesta más de lo que realmente puede obtener de respuesta. Es decir, ¿por qué les planteo esto? Porque creo que esto no lo puede hacer nadie de manera unilateral. Creo que no hay nadie capacitado de manera unilateral para asumir este tipo de decisiones. Creo que hay que escuchar al sector privado, creo que hay que escuchar a las entidades locales, creo que hay que escuchar a mucha gente, si realmente lo que queremos es transformar el país. Fíjense, de esos recursos en la actualidad tenemos dificultad, porque de repente nos dicen hay que ejecutar fondos europeos las comunidades autónomas, más, en algunos casos, de lo que tenemos, por ejemplo, cada año de gestión de fondos europeos, sin personal. Es casi imposible hacer una gestión que multiplique por 2 o por 3 en el corto plazo lo que tendríamos que hacer y hacerlo sin personal. No estamos preparados las administraciones. Entonces, ¿cuál es el gran reto que tenemos? La ejecución de estos fondos. Ese es el gran reto que tenemos por delante. Por eso es tan necesario, más que nunca, hacerlo de la mano con el sector privado. Confiemos si lo que estamos haciendo y poniendo encima de la mesa es el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, la transformación. El no hacerlo bien, significará hipotecar su futuro. Hablamos también del IVA. Oye, ¿y el IVA se va a incorporar o no se va a incorporar? Luego el secretario general le dará más datos. Y la distribución, oiga, cuando te sientas en las sectoriales, hay ministerios que han repartido el 21, hay otros que han repartido 21, 22, otros 21, 22 y 23, otros tal. ¿Por qué no hacemos las cosas bien? ¿Por qué los ERTE los tenemos que renegociar cada 3 meses? ¿Por qué no hacemos como Alemania, que dice el 31 de diciembre de 2021? Estésen tranquilos. ¿Por qué cuando repartimos los fondos para poder planificar no decimos 21, 22 y 23? Estésen tranquilos. ¿Por qué todos los ministerios no reparten los fondos? Eso es las dificultades que nosotros vemos en la tramitación. Y no solamente lo decimos nosotros, lo ha dicho la AIREF, la dificultad de ejecución, lo ha dicho el Banco de España. Fíjense, cuando hablamos de la energía, hablamos de 70.000 millones de euros y ustedes dirán, son muchísimos recursos, enormes recursos. ¿Ustedes saben cuánto tiene solamente la Comunidad Autónoma de Andalucía con energías renovables? Encima de la mesa, proyectos con avales, 22.000 millones de euros. Solamente en Andalucía. 70.000, 22.000. ¿Ustedes creen que ahora mismo las empresas de energías renovables con las que estamos montando en este país, fíjense, no pongo responsable, estamos todos, ¿de verdad van a seguir mirando hacia España? ¿Usted me va a dar 70.000 y yo voy a expulsar de Andalucía 22.000? ¿Usted me va a dar 2.152 y usted me va a expulsar 22.000? ¿Hace falta, como nos dice la Unión Europea, reformas o hace falta dinero? El dinero también, por supuesto, porque nos permite. Pero creo que ahora mismo, a diferencia de la crisis del año 2008-2009, la economía tiene dinero, cosa que no pasaba en ese momento. Con lo cual, yo creo que dejar trabajar es una parte importantísima. Dentro de esta obsesión que hay por parte del Ministerio de Hacienda también, de decirnos que hay una conferencia sectorial que ustedes dirán hay de coordinación. No se coordina, luego supongo que explicarán algo más. No hay coordinación, no se está produciendo, ¿no? Recordemos que los fondos europeos, y eso es algo que me gustaría que quede claro, por lo menos lo que pensamos la Junta de Andalucía, no son de la comunidad autónoma, no son de este gobierno, son de los andaluces o son de los españoles. Esos recursos Europa se lo ha puesto a España, a los españoles, no a nadie, a ningún gobierno, a ninguno. Se lo ha puesto. Y a veces retorcemos en ese sentido ese concepto de lo que nos ha dado Bruselas. Bruselas nos ha dicho varias cosas. Nos ha dicho que simplifiquemos trámites administrativos y burocráticos. Nos lo ha exigido. Nos ha exigido también que hagamos las reformas, como decía anteriormente. Y no nos ha dicho en qué lo tenemos que hacer. Nos ha dicho revolución verde y transformación digital. Por eso, como bien explicaba antes Mauricio, nosotros rápidamente, el presidente de la Junta de Andalucía decidió crear una agencia digital de Andalucía para unificar y poder recepcionar todos los fondos y poder trabajar con el sector privado para el desarrollo de las cosas que están pasando, para que Sevilla, para que Málaga se convierta en un referente y ojalá pueda ser Andalucía en la transformación digital, en la innovación, en la inteligencia artificial, en el Big Data, en todas las oportunidades que tenemos. Y también creando un comisionado que coordine todas las áreas dentro de la Junta de Andalucía en ese sentido.
Porque tenemos que ser dinamizadores y generadores, pero corremos un riesgo de hacer de esto un gran plan E. Es decir, un plan E en el que invirtamos mucho dinero, pero que no transformemos nada. Y ustedes pueden decir, bueno, pero eso es una crítica. De verdad que no es una... Les voy a dar algunos datos para que ustedes, con los datos que yo digo, ustedes reflexionen si creen que no. Investigación para el desarrollo tecnológico, innovación y equilibrio de la cadena de comercialización en el sector pesquero y acuícola. Para 3 años, ¿sabe cuál es la inversión que presenta el España Puede? 9 millones de euros. ¿Eso va a transformar en este país el sector pesquero y acuícola? ¿Con 9 millones? ¿De verdad? Nuevas obras para la conservación y mejora ambiental de las reservas naturales fluviales. 14 millones. Y la última, ayuda dirigida a autores literarios para su internacionalización, favoreciendo la movilidad internacional. 1 millón de euros. Eso es lo que nosotros planteamos que puede ser un plan E. Convertir un gasto transformador en un gasto corriente. Y eso es lo que de alguna manera nos genera cierta o mucha inseguridad. Fíjense, hemos hablado también de los PERTE. Cuando hablamos de los PERTE, saben que hemos un PERTE del vehículo eléctrico, un PERTE del sector agroalimentario, es el último que se ha puesto encima de la mesa, con 1.000 millones de euros, en el que hablan de cogobernanza, hablan de 3 objetivos, sostenibilidad y competitividad, trazabilidad y seguridad alimentaria y desarrollo de las nuevas tecnologías orientadas a la exportación. También hay un PERTE del sector aeronáutico y aeroespacial y de medicina personalizada. Nos parece que es importante en este momento atacar un PERTE para la salud, para la medicina. Y les pregunto, cuando defendemos la cogobernanza, ¿están de acuerdo en que ese PERTE deberían participar las comunidades autónomas? ¿Quiénes tienen la competencia en este país de la sanidad? Las comunidades autónomas. Y ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿les habrán consultado a las comunidades autónomas por este PERTE? A día de hoy no. Y les pregunto a ustedes que son empresarios y que nos sufren, por desgracia. Y lo digo con el máximo respeto desde mi posición de funcionario y pidiendo disculpas de manera anticipada por todo aquello en lo que les estorbamos, les paramos y les expulsamos de hacer sus proyectos. ¿De verdad no hace falta un PERTE? ¿El primer PERTE de este país no debería ser el de la administración pública? ¿El de la reflexión de la administración pública? Una administración pública que ha multiplicado por 4 desde que se inició la democracia, no así la sociedad. No tenemos que eliminar esas duplicidades que ustedes sufren todos los días, no tendríamos que hacer esa transformación digital, no tenemos que reflexionar los nuevos funcionarios qué habilidades tecnológicas tienen que tener, cómo tienen que entrar. No lo tenemos que hacer con las diputaciones, con los ayuntamientos, con las comunidades autónomas, con el Estado y con ustedes para que nos cuenten dónde somos un problema. Pues eso no está y eso a nosotros nos preocupa. También tenemos la simplificación. Mire, el Gobierno de España hizo un Real Decreto Ley para simplificar y para facilitar, supongo que luego Ignacio también. Pero yo le voy a decir, nosotros, eso se aprobó el 30 de diciembre y nosotros el 16 de febrero aprobamos el decreto de simplificación de la Junta de Andalucía y anteriormente saben que creamos la oficina Next Generation que encabezaba tanto el vicepresidente Juan Marín como el consejero de Presidencia Elías Bendodo. Nosotros no solamente, como le decía, centramos en el Next Generation y nosotros también queríamos aprovechar para contarles algunas otras cosas que estamos haciendo con los recursos de los fondos europeos y es un fondo de desarrollo urbano sostenible en el cual, a través del BEI, como ahora verán en un vídeo que les vamos a pedir que nos pongan y que explicará bastante mejor que yo, intentamos facilitar los recursos para que el sector privado, con mayor facilidad, con préstamos blandos, pueda desarrollar. Y si me permiten en el vídeo, que lo explicará mejor que yo, van a ver lo que estamos haciendo desde Andalucía y lo que está saliendo, para que vean que lo que contamos, además, en la práctica tiene resultados. Fondo de Desarrollo Urbano de Andalucía. El Fondo de Desarrollo Urbano es un instrumento gestionado por el Banco Europeo de Inversiones, BEI, cuya misión es facilitar financiación a través de diversos instrumentos con el objetivo de destinar 200 millones de euros para promover inversiones sostenibles en Andalucía. El propio Banco Europeo de Inversiones ha sido la entidad encargada de seleccionar a los intermediarios para su desarrollo, una labor de la que se encargan Arcano Capital y GED Infrastructure. Los proyectos se podrán ejecutar hasta diciembre de 2023. La financiación facilitada por este fondo se destina a inversiones viables para el desarrollo y la rehabilitación urbana sostenible en Andalucía. Estos proyectos deberán 1. Consistir en proyectos de desarrollo urbano sostenibles e infraestructuras públicas y urbanas.
2. Ser llevado a cabo mediante sociedades de capital privado, público, mixto o directamente por corporaciones locales. 3. Estar ubicados en Andalucía. 4. Cumplir una serie de condiciones de elegibilidad. Balance del Fondo de Desarrollo Urbano de Andalucía. Primer semestre 2021. En el primer semestre, la Junta de Andalucía, a través del Fondo de Desarrollo Urbano, ha respaldado con 97,6 millones, en total 7 proyectos que conllevarán la movilización de 216,7 millones de euros y la generación de más de 7.700 empleos directos e indirectos. Estos 7 proyectos son: la reactivación de un hotel en la antigua residencia de tiempo libre en Cádiz, tras 12 años cerrado y sin actividad. La reconstrucción y recuperación del antiguo Hotel Biblos en Mijas, Málaga, clausurado desde el año 2010. La construcción en Sevilla de la mayor residencia de estudiantes de España. La creación de un museo temático del aceite de oliva en Ronda, Málaga. Primer proyecto de autor en oleoturismo de Europa. Las obras de urbanización de la primera fase de la plataforma logística Mega Hub Andalucía, iniciativa público-privada, fruto del convenio entre la empresa Puerto Seco de Antequera y la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. La construcción de un centro deportivo en Jerez de la Frontera, Cádiz. La construcción de un colegio trilingüe en Estepona, Málaga. #Revitaliza Andalucía. Iniciativa Revitaliza. Junta de Andalucía. Como les decía, eso es el planteamiento que hacemos desde la Junta de Andalucía, intentar movilizar todos los recursos. Por eso les traslado también que no tengan la menor duda de que todos los recursos que vengan a la Junta de Andalucía van a salir y se van a ejecutar. Hemos hecho un enorme esfuerzo de contratación a costa de nuestro propio presupuesto. Hemos hecho un esfuerzo muy fuerte en transformación digital. Muchos de los que están aquí están participando en ese esfuerzo de esa transformación, de esos cambios, y les queremos agradecer que nos acompañen en este camino. En breve se aprobará un decreto de simplificación del conjunto de la Junta de Andalucía, como ya hicimos la otra vez, para simplificar, para reducir, para facilitar. Y también les decimos que estamos a su disposición para cualquier proyecto que nos quieran trasladar. Voy acabando, pero saben que desde este Gobierno creemos, y aprovechando que Iván me ha dado la entrada, no nos podemos terminar sin hablar de la colaboración público-privada. Sabe que para nosotros es el gran reto de este país, poder trabajar conjuntamente el sector público y el sector privado. Llevamos reclamando 2 años y medio desde que llegamos la necesidad de colaboración público-privada. Sabe que la ley de desindexación, y no me duele en prenda decirlo, que aprobó el PP, supuso un freno, que desde el primer momento se reconoció y se abordó que había que cambiarlo. Es cierto que se ha cambiado, pero se ha subido en un punto. Eso saben que no arregla nada. Llevamos desde el año 2017 sin hacer una sola operación de colaboración público-privada. Es un freno. No lo podemos permitir como país. No tiene sentido que operaciones que se hacen en Suecia o en Dinamarca con una rentabilidad del 10%, porque asumen un riesgo y porque tienen que hacer unas prestaciones, se estén dando por la Unión Europea como muy positivas, y aquí no consigamos sacar del enroque de 300 puntos y la deuda, no puede ser. Nosotros estaríamos encantados de poder hacer eso, con lo cual, aprovechando, ojo, léase también la decisión del Comisión, léase esa decisión, que por cierto también marca los impuestos, también dice que vamos a pagar por las autovías en el año 2024, pero también exige al Gobierno que exista colaboración público-privada y que facilitemos la inversión privada de todas las maneras posibles. Y esto enlaza también con el Real Decreto Ley, y con esto termino para si alguien quiere hacer alguna pregunta, 5/2021. Nos tiene profundamente preocupados desde el principio, desde abril, venimos avisando que ese decreto no servía, porque se premiaba al que no pagaba frente al que pagaba. El que estaba al corriente de todo, hay gente, el que tiene una agencia de viajes, que son 4 socios, que han decidido no pedir un ICO porque han decidido no cobrar la nómina, y además el local han decidido seguir pagándolo con su acuerdo, porque de su esfuerzo, de su renta, y han decidido pagar ese alquiler. ¿Saben cuánta ayuda recibe una agencia de viajes? ¿Saben la caída que han tenido todas las agencias de viaje de España? Esas 4 personas, les estoy contando un caso real de Granada. ¿Saben cuánto van a recibir de las ayudas del Real Decreto Ley? 0. Lo dijimos el primer día que esto salió. Tenemos papeles, cartas, escritos, todo lo que hemos podido. Aún así, lo que se ha hecho ahora tampoco va a arreglar. Lo decimos también aquí para cuando no sigamos con el problema, se acuerden que lo veníamos diciendo.
Necesitamos de verdad una cogobernanza, necesitamos escucharnos a todos. Necesitamos que si viene dinero para la educación de 0 a 3, no sea dinero para la educación pública. Eso es imponernos políticas. Saben que tenemos muchísimas guarderías de 0 a 3 años, de escuelas de educación infantil, concertadas. La natalidad, por desgracia, está bajando. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que cierren? ¿Ese es el mensaje? ¿Para eso vamos a utilizar los fondos europeos? ¿Qué le queremos dejar? ¿El gasto consolidado a las administraciones? ¿Este proyecto viene para generar empleo o viene para destruir empleo? ¿De verdad por qué tenemos que hacer eso? Habrá comunidades que a lo mejor necesiten eso. Hay otras como Andalucía que no. Tenemos las escuelas de educación infantil sin estar completas sus aulas. Y la natalidad no les apunta a un mejor escenario. ¿Por qué vamos a hacer escuelas públicas? ¿Por qué nos tienen que imponer? Siento haber sido, en algún momento les decía a Mauricio, que a lo mejor no era el mejor ponente para venir a hablarles de los Next Generation, porque tenemos ciertas dudas de su ejecución. Pero termino diciéndoles de nuevo, lo vamos a ejecutar, vamos a intentar hacer lo máximo posible, tenemos los Next Generation, tenemos los fondos europeos, tenemos nuestra autofinanciada que vamos a utilizar para intentar llevar todos los proyectos que podamos, hemos contratado personal, hemos contratado transformación digital, no tengan ninguna duda que en Andalucía, con los NES, con los fondos europeos y con los recursos que ustedes con sus impuestos pagan, Andalucía sí que va a tener la recuperación económica. Y esto que ya apunta, que somos la primera comunidad autónoma en autónomos, estamos encabezando la generación de empleo, la generación de empresas, las exportaciones, la captación de inversión extranjera, eso va a continuar y nos va a permitir, como bien dice el presidente, ser la locomotora de este país, porque somos 8,5 millones, porque tenemos 2 millones de jóvenes estudiando, porque tenemos una cantera muy potente y porque creo que somos una comunidad que es un referente ahora mismo en el ámbito nacional y gracias a ustedes vamos a seguir siéndolo. Y quedo abierto a cualquier pregunta que ustedes me quieran hacer. Muchas gracias. Bueno, a lo mejor he sido demasiado negativo, entonces no dejamos hueco a preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias, Mauricio, muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias a todos por darnos la oportunidad a la Junta de Andalucía. Gracias. Muchas gracias, consejero, por tu intervención, por todas esas aclaraciones del proceso que tenemos por delante, no solamente de las cuantías, sino también de las modificaciones, de las transformaciones que hay que llevar a cabo, de los riesgos a los que nos enfrentamos y también, lo has dicho en más de una ocasión, de la importancia de la colaboración público-privada. Yo creo que la mesa que tenemos a continuación pues, nos va a permitir visualizar también ese lado de la empresa y cómo se ve esa oportunidad que tenemos por delante y, por lo tanto, pues vamos a dar a continuación paso a la mesa redonda que, como os comentaba al principio, pues va a moderar Alberto Grimaldi, periodista responsable de la información económica en el Grupo Yolí, al que lleva escrito muchos años. Muchas gracias, Alberto, por tu ayuda en este foro y a todos los miembros de las empresas que participan junto al secretario general de Hacienda y Financiación Europea, don Ignacio Méndez. Cuando queráis, a continuación, creo que van a montar aquí la mesa para que os podáis sentar todos.
¿Ya? Vale. Muy bien, buenos días. Mauricio, muchas gracias a la APD por invitarme. Y como han visto, el tema que nos trae hoy aquí es probablemente uno de los temas más importantes que se pueden debatir en el ámbito del debate público, porque la oportunidad que tiene España con los fondos Next Generation es muy importante y hay mucha incertidumbre. El propio consejero nos lo acaba de relatar que la Administración autonómica incluso tiene dudas, serias dudas, sobre la ejecución de estos fondos y de que vamos un poco tarde, ¿no? Para hacer este debate, yo creo que con bastante acierto, la APD ha preparado un panel de ponentes que es muy interesante. En primer lugar tenemos a Ignacio Méndez, que es el secretario general de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, que va a poder confrontar con el lado de la empresa, que también va a estar presente en el papel de la Administración, ¿no? Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla y también licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y tiene un máster en Dirección Pública por la Escuela de Organización Industrial y el Instituto Fiscales. Y también pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y al Cuerpo Superior de Interventores y Auditor del Estado desde 1988. Después tenemos con nosotros también a Álvaro Rubio. Les decía que les pedimos disculpas por los problemas de sonido. Como les decía, tenemos también a Álvaro Rubio, que es director financiero y de Gobierno Corporativo en Admiral Seguros. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y también en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide. Ha sido auditor previamente en KPMG y después de algo de más de 4 años se trasladó a su posición a la empresa Admiral, que es donde ahora mismo trabaja. Tiene también responsabilidades en el gobierno corporativo en la compañía. Igualmente tenemos a Gerard Brinkis, de Grants and Fire Ready Leader, de Fire Group, que es el patrocinador de este evento, al que le agradecemos también su colaboración. Es ingeniero industrial, con una amplia trayectoria en consultoría y gestión de proyectos, y desde hace más de 7 años forma parte del equipo de FEI Group. Y cerramos la mesa con una mujer. Me alegro que en la mesa haya mujeres también. Creo que es algo que quienes hacemos la vida pública tenemos que cuidar siempre, que haya presencia femenina, tenemos que escuchar todas las voces de la sociedad. Lucía es CFO en Prodiel, directora financiera. Lidera las áreas de contabilidad, fiscalidad, reporting, tesorería y toda la financiación del negocio de EPC, que ya saben que es el de las renovables. Un negocio que además está en un momento además delicado también. Es doble licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Derecho por la Pablo de Olavide y tiene un MBA por la Universidad Loyola en colaboración con la Georgetown University. Y bueno, vamos a empezar. Quiero darles en primer lugar las gracias a los 4 por colaborar y como yo les había indicado por correo electrónico, vamos a hacer un primer turno breve para que cada uno dé su posición inicial sobre lo que los une aquí y tal como les había planteado, vamos a empezar primero escuchando a la Administración, aunque ya hemos tenido la oportunidad de escuchar al consejero y seguiremos en el mismo orden que estáis sentados, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación y para nosotros como Consejería de Hacienda, lo ha comentado el consejero, es muy importante poder trasladar, contar la situación actual y las perspectivas en cuanto a la ejecución y la puesta en marcha de forma efectiva de los fondos europeos. Y ello porque yo creo que en alguna medida hay falta de información y también alguna información quizás sesgada o poco
consistente en cuanto a cómo se van a tramitar y se van a ejecutar estos fondos, ¿no? Hemos pasado un momento, recordarán, todos los que estén aquí, que pertenecen al mundo empresarial, pues casi seguro que casi todos ustedes han mandado las famosas fichas de proyectos que se estaban recopilando por la oficina Next Generation a nivel central. Se creó una expectativa en cuanto a la forma en la que se van a gestionar esos fondos, no en tanto a su importe, que era conocido. Yo creo que es importante aclarar y centrar cuál va a ser o cuál es el modo de ejecución, por lo menos en lo que respecta al ámbito de la comunidad autónoma. La comunidad autónoma de Andalucía tiene una oportunidad extraordinaria y al mismo tiempo un reto en la ejecución de este marco comunitario, porque no debemos centrarnos solo en los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, sino que para Andalucía son tan importantes, o yo diría más importantes porque por cuantía son superiores, los fondos del marco 14-20, los fondos del REAC-EU y el marco 21-27 que ya estamos implementando. Por tanto, no hay que olvidar que ese es el contexto en el que nos movemos. Estamos hablando de que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a día de hoy, lo ha comentado el consejero, en las cantidades, digamos, de descentralización que manifiesta el Estado, Andalucía recibirá aproximadamente en torno a 2.100... ¿Uso esto mejor? Entre 2.100 y 2.300 millones. Eso es lo que tenemos ahora mismo asignado. Es posible que esa cifra llegue a 2.500 millones. Pero el marco 14-20 y el REAC-EU suponen cantidades bastante más importantes. Estamos hablando de casi 5.000 millones. 5.000 millones que tenemos que ejecutar no al año 25, sino al año 23. Por tanto, nosotros tenemos un reto importantísimo de ejecución de los fondos estructurales, como digo, marco 14-20 más los 1.881 millones que se han asignado del REAC-EU, que tenemos que ejecutar antes de final del año 23. Es más, tenemos que ejecutarlos durante el año 23, a ser posible antes de junio, porque la fecha de certificación será a final de año. Entonces, hay que diferenciar ambos aspectos, porque de cara a los proyectos, de cara al tiempo de ejecución, es muy necesario conocer si estamos en el marco, digamos, comunitario tradicional o en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Y ambos suponen un reto de gestión extraordinario. En relación al Mecanismo de Recuperación, muy rápidamente en esta primera introducción, lo que debo decirles es que la comunidad autónoma, hasta el momento actual, su papel va a ser el de ejecutar fondos que vienen asignados por el Estado a través de las conferencias sectoriales. Esos fondos se van a ejecutar en los dos formatos en los que ejecuta los fondos de la Administración: líneas de subvenciones o proyectos, contratos. ¿De acuerdo? Por consiguiente, si me permiten, por terminar esta primera intervención, yo les aconsejo que estén atentos al Boletín Oficial del Estado y al Boletín Oficial de la Junta todos los días. Ustedes saben que en el mes de agosto han salido importantes manifestaciones de interés de los ministerios para proyectos muy relevantes en algunos sectores, en fin, importantísimos en España. De hecho, leí un artículo durante el verano de una persona responsable de una asociación importante empresarial que se lamentaba de que, en fin, para las grandes empresas particularmente, también para las pequeñas, pues eran unas fechas extraordinariamente complejas para poder atender los requerimientos que supone una manifestación de interés o una presentación de ofertas, en fin, en esas fechas, ¿no? El mes de agosto sabemos cómo es en España, tanto en la Administración como en el ámbito empresarial. No parece que sea el mecanismo más razonable de ejecución. Por otro lado, lo que nosotros estamos poniendo en marcha son todos los mecanismos de respuesta para agilizar la ejecución. Porque, como digo, tenemos una oportunidad extraordinaria, pero al mismo tiempo un reto también muy importante. Hemos aprobado un decreto ley, el decreto ley 3/2021, que desarrolla y amplía en alguna medida lo dispuesto por el Estado en el Real Decreto Ley 36/2020 para conseguir varias cosas: contratar personal temporal para estas tareas, flexibilizar la ejecución,
Se ha creado la Dirección General de Contratación, luego comentaremos. Se va a potenciar a la intervención en la parte de control de estos fondos y se ha creado el Comité Técnico de Fondos Europeos que preside el Secretario General de Hacienda y que está teniendo o va a tener, ya ha tenido varias reuniones, la labor de dinamizar y evitar que existan cuellos de botella que todos ustedes pueden imaginar que obviamente van a poder existir cuando tenemos que ejecutar en tan poco tiempo un volumen de recursos tan importante. Luego, pues en la continuación de la mesa podremos comentar algunas cuestiones que, digamos, son importantes que ustedes tengan claras y que nos preocupan. El tema del IVA es un tema especialmente importante, el tema de las asistencias técnicas, etcétera. Pero como, digamos, una primera introducción, ese es el marco en el que nos vamos a mover. Muchas gracias. Sí. Hola, buenos días. En primer lugar, quería agradecer la oportunidad al Grupo APD por permitirnos participar en estas jornadas. Y desde nuestra posición lo que nos gustaría es contar un poco nuestra experiencia, cómo ha sido, cómo estamos afrontando la situación en Admiral Seguros y cuál es nuestra posición actual y qué es lo que podríamos esperar quizás de estos fondos o saber cómo nos podría influir en nuestra estrategia, ¿no? Para empezar, nosotros nos encontramos con una situación en la que somos una empresa digital, vendemos todos nuestros productos, vendemos seguros de auto y de moto online y a través de web. Y al teléfono, y somos 100% digitales, pero sí que es verdad que tenemos nuestra sede en La Cartuja, todos nuestros trabajadores estaban centrados allí y prácticamente de un día para otro nos vemos forzados, porque nuestra situación también nos lo permite, a enviar a todo el mundo a trabajar desde casa y empezamos así. Esto nos cuesta un periodo de adaptación y tal, porque tenemos que hacer una inversión para mejorar nuestras redes, nuestras comunicaciones, toda nuestra infraestructura interna. Y a día de hoy incluso seguimos trabajando todos desde casa y tenemos un plan de vuelta paulatino a la oficina a partir del mes de octubre. Ahora en la vuelta, con la situación actual, nos estamos encontrando con que esa revolución digital está aquí, se nos ha echado encima y necesitamos invertir más. De hecho, tenemos un plan de estrategia diseñado para 2021-25, perdón, centrado en la digitalización, en la cultura del dato y también en la diversidad y en la inclusión. En ese plan de digitalización, por hacer un poco más de hincapié, tenemos planificada una inversión para este año y el siguiente de entorno superior a los 5 millones de euros para mejorar la ciberseguridad y todos nuestros sistemas, nuestras redes, y por otro lado vamos a incrementar también nuestra inversión a nivel de I+D y de desarrollo tecnológico, porque ya casi un tercio de nuestra plantilla son trabajadores de tecnología, del sector de tecnología, y con eso queremos impulsar y seguir creciendo con este plan de digitalización. Entonces, es algo que nos interesa mucho desde el punto de vista interno y también externo, porque esta digitalización o esta revolución digital que estamos observando, no solo necesitamos que implementarla nosotros internamente para mejorar nuestros procesos internos y también nuestra relación con los clientes, sino que también necesitamos que eso llegue al cliente para que pueda interactuar con nosotros en igualdad de condiciones. Entonces, ahí es donde estamos interesados nosotros en saber cómo podemos participar de esta mejoría. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad de estar en esta mesa. Bueno, yo soy la directora financiera de Prodel, que es una empresa del sector energético que hacemos plantas fotovoltaicas a nivel mundial. Por tanto, creo que la utilización de los fondos para transición ecológica, para una economía verde y descarbonizada es fundamental. Eso implica cambios en muchas áreas, no solamente la inversión en energías renovables como tal. Creo que sería muy importante la utilización de los fondos para crear un ecosistema de innovación y seguir incentivando la colaboración público-privada para el I+D, que es fundamental para la transición ecológica. Igualmente, creo que sería muy importante utilizar estos fondos para mejorar el sistema educativo con una FP dual, para cualificar a los profesionales que necesitamos para llevar a cabo esta transición ecológica, ya que ahora mismo pues, no tenemos FP con personal para poder trabajar en plantas o en mantenimiento de plantas de generación de energía renovable, y creo que sería algo que podemos entre todos trabajar.
Igualmente, hay que aumentar la capacidad de la red de distribución y de transmisión de energía eléctrica. Ahora mismo están saturadas en España y en Andalucía, por lo cual es imposible seguir metiendo más energías renovables en el sistema a la fecha. Y también, como antes ha dicho el consejero, creo que la modernización de la administración pública es algo bastante importante. Es un reto que tenemos por delante de hace mucho tiempo y utilizar estos fondos para ello sería de gran ayuda para la empresa privada, para tener una unidad de mercado dentro de la comunidad autónoma y un marco regulador para todas las administraciones, incluyendo la administración local, ya que para hacer los proyectos es muy importante también que la administración local esté alineada con los objetivos principales que marquen desde la Junta de Andalucía. Y bueno, creo que estas son las líneas principales que harían falta para la gestión ecológica. Buenos días a todos. Primero de todo, un placer poder formar parte de esta mesa con tantos expertos. Y nada, yo para empezar quería hacer una reflexión desde la visión de una consultora como es FI Group, que al final es una consultora especializada en la financiación de la innovación y todo el ecosistema de financiación, entiendiéndolo desde la I+D, se ha hablado, la parte de transición energética, digitalización, contratación. Y mi reflexión inicial va enfocada a lo que hemos estado comentando. Tenemos una gran oportunidad, seguramente histórica, única, que hay que aprovechar. Hay que aprovechar, pero sobre todo con responsabilidad. Responsabilidad de dónde vamos a consignar estos fondos, en qué proyectos, cómo vamos a ejecutar estos fondos realmente, qué impacto van a tener en el futuro. Tenemos que pensar en 3 pilares para mí imprescindibles. La transformación de los sectores, del tejido industrial, de cualquier de los sectores. Al final hemos hablado hoy de turismo, hemos hablado del sector de automoción, energético, estamos hablando del sector pesquero. Cualquiera de los sectores necesita una transformación y, por lo tanto, de una reflexión. ¿Cómo nos queremos ver de aquí 10, 20 años? Para mí esa sería la primer punto de partida. El segundo, la colaboración, más que nunca. Colaboración público-privada, entendiendo la parte pública como la administración pública, centros tecnológicos, universidades, que haya esa transferencia tecnológica, sobre todo, y que la podamos explotar en el tejido empresarial privado. Hay que estar sincronizados, realmente es el momento de colaborar, de unir fuerzas para conseguir esa transformación que habíamos comentado. Finalmente, mi tercera reflexión para empezar sería el concepto de vertebración. ¿Qué entiendo yo por el concepto de vertebración? El concepto de vertebración al final en cualquier tejido industrial, en cualquier sector. Esto no va de grandes empresas, no va de pymes, de startups, de autónomos, de administración pública, va de todos. Va de esa colaboración y, por lo tanto, dentro de la vertebración todos los actores son importantes. Todos tenemos nuestro papel y remito al inicio de todo, y dentro de este papel abogamos por esa responsabilidad de hablar de proyectos reales, de iniciativas reales que realmente seamos capaces de transformar este país que tanto lo necesita y posicionarnos en una situación ventajosa contra los demás países miembros de la Comisión Europea y, por qué no, pensar en grande a nivel internacional. Por lo tanto, desde FI Group, simplemente lo que estamos intentando, como ha comentado Iván Ruiz, nuestro director general, es apoyar a las empresas, es apoyar a la administración pública, es intentar realmente que estos proyectos cada vez sean más reales, que sean tangibles y intentar ayudar a esas empresas con todo este desconocimiento que pueda haber, estas incertidumbres, a animarlas en su justa medida para que realmente trabajen estos proyectos de cara a esta transformación. Bueno, vamos a empezar el debate propiamente dicho. El primer asunto que yo ya le había planteado a ellos previamente es que tratáramos un poco el acceso a los fondos y la administración que controla estos fondos, porque es un aspecto muy importante, ¿no? Aunque el consejero, creo que en la ponencia inaugural nos ha ilustrado mucho sobre esto, creo que debemos tocar, ¿no? Y yo le plantearía primero al representante de la administración una pregunta muy concreta, y luego a los representantes de las empresas que, como bien ven, están representados los ejes principales que la Comisión Europea ha marcado en este tipo de fondos Next Generation. En la pregunta que nos dijeran qué esperan de esa relación con la Administración. La pregunta para la Administración es muy concreta. Si, como nos ha dicho el consejero, está muy difícil aprobar el presupuesto de 2022 de Andalucía, será imposible, si se prorrogan, que estén los fondos en el presupuesto de Andalucía.
¿cómo puede perder Andalucía esa oportunidad? ¿Y qué se puede hacer para evitarlo? Y luego que los ponentes de las empresas nos digan también qué piensan sobre la relación con la Administración en este periodo de arranque de los fondos. Sí. Bueno, en ese sentido no hay ningún problema. Es decir, con independencia de que finalmente haya o no presupuestos, la prórroga presupuestaria, caso de que fuéramos a esa posibilidad, los fondos estructurales y los fondos de Next Generation se generan por el mecanismo de generación de crédito presupuestaria y, por consiguiente, en ningún caso, en el supuesto de que no hubiera una nueva ley de presupuestos, perderíamos o no podríamos contar con estos fondos. Eso debe quedar absolutamente claro. El mecanismo por el que se incorporan estos fondos al presupuesto es el de generación de crédito. Por consiguiente, con independencia de estar o no en prórroga, tanto los que ya están aprobados en conferencia sectorial como los que se puedan ir aprobando en el futuro, pues en el momento en que se aprueben, se emite por la conferencia sectorial una certificación que es elemento suficiente para que la Dirección General de Presupuestos genere el crédito. En cuanto a los fondos estructurales, exactamente igual. Es decir, esos fondos estructurales tienen una programación, esa programación es lo que se llama la envolvente de fondos europeos y eso tiene generación automática de crédito. Por tanto, en ese sentido, digamos, no hay que temer que sea cual sea el escenario. Lógicamente, sería mucho mejor un escenario con presupuesto porque nuestra autofinanciada, la parte, digamos, de recursos propios de la comunidad, podría acompasarse mejor, podría asociarse mejor a el desarrollo de los proyectos, digamos, del marco europeo. Pero a efectos de pérdida o no de recursos no sería un problema. Y una cosa que nos preocupa siempre a nosotros, que es el tema de la complejidad del acceso a los fondos, porque he estado en varios foros ya de este tipo sobre fondos europeos, he estado atento en algunos casos, he asistido a algunos digitalmente también, y siempre nos dicen que estemos atentos, lo ha comentado usted antes también, que estemos atentos a las convocatorias, a las comunicaciones, todo ese tipo. Una dificultad que nos encontramos nosotros a veces es que podemos estar atentos, podemos estar pendientes, pero una vez que sale esa convocatoria, el organizarnos para acceder a ello nos genera un bloqueo de recursos en algunos casos porque tenemos que poner recursos nuestros a trabajar en ese sentido y en ocasiones la complejidad del acceso es muy elevada. Entonces es algo que nos preocupa porque a veces incluso es difícil de entender cuáles son realmente los requisitos o cómo acceder a esos fondos. Así agilizamos el debate. Perfecto. Sí, efectivamente, no cabe duda que igual que para la propia Administración, en este caso la Administración autonómica, la gestión tanto externa, es decir, la relacionada con el Estado, como la interna es compleja, pues no puedo decir lo contrario en el caso de las empresas privadas que accedan. Lo que sí debe quedar claro es que los fondos, esa complejidad va a ser mucho más reducida en la ejecución de los fondos que se asignen a la comunidad autónoma. Es decir, ahora mismo lo que presenta una complejidad mayor y una incertidumbre mayor es el mecanismo de manifestaciones de interés y de presentación de proyectos a nivel central, que en algún caso no queda muy claro cómo se va luego a desarrollar eso en el futuro. Ahí hay dudas, porque como ha dicho el consejero, hay un porcentaje muy importante de los recursos que no se han territorializado. Por consiguiente, entendemos que eso será ejecución directa por parte del Estado, bien sea a través del mecanismo de los PERTE, bien sea a través de la puesta en marcha de proyectos después de las manifestaciones de interés. Lo que sí quedó claro en una reunión que tuvimos con los representantes, digamos, con el máximo nivel de gestión del mecanismo de recuperación, y no podía ser de otra forma porque la Unión Europea no lo permite, es que todo va a ser en concurrencia competitiva, es decir, con competencia. Es decir, que estas manifestaciones de interés son un proceso, digamos, de identificación de prioridades por parte de las empresas,
de marcar, digamos, por dónde demanda el mercado, demandan los sectores actuaciones, pero en todo caso, cuando eso se ponga definitivamente en marcha, tendrá que ser a través de un proceso competitivo, de una licitación de obra o de unas bases reguladoras. En el ámbito autonómico será igual y, digamos, las bases reguladoras de las líneas de subvención que se pongan en marcha o los proyectos de contratación, entiendo, vamos, las que tenemos encima de la mesa ya, que en cuanto a complejidad no van a ser más complejas que cualquier otra línea de subvención que se venga utilizando por la comunidad autónoma. Cierto es que hay veces en la que no podemos evitar esa complejidad. El ejemplo que ha puesto antes el consejero del Real Decreto Ley 5/2021. Ese Real Decreto Ley 5/2021 de ayuda a los empresarios, puedo asegurar que no lo redactamos nosotros, porque lo habríamos redactado de otra forma. De hecho, hemos mandado numerosas comunicaciones que se han visto reflejadas, yo diría que se han visto pálidamente reflejadas en la modificación de ayer de ese Real Decreto Ley. Nos han hecho caso en algo, debieron hacerlo antes, pero en fin, doctores tiene la Iglesia y no conseguimos cambiar el rumbo del Ministerio de Economía, pero claramente no se diseñó bien. Cuando tú diseñas unas ayudas en una situación, como yo suelo decir, el mundo se ha caído. Pero claro, yo no sé qué tiene que pasar para que actuemos rápidamente y tomemos medidas rápidas, ¿no? ¿Qué más tiene que pasar? O sea, ha pasado lo que pasaba en las películas distópicas, ¿no? Ha pasado. Y aún así seguimos con rémoras, con problemas, con mecanismos, con controles excesivos, etcétera. Diseñar un mecanismo en el que, no sé por qué razón, solamente se pueden cubrir los gastos pendientes de pago, si me permiten en fin, el comentario un poco excesivo, es no saber contabilidad, es no saber contabilidad financiera. Quiero decir, en fin, las empresas, cuando no tienen ingresos y tienen gastos, pueden endeudarse, pueden dejar de pagar, pueden consumir su fondo de maniobra. Las tres cosas, ¿no? Y esas tres cosas hay que cubrirlas. Las tres. Porque puede pasar cualquiera de esas tres cosas. Es más, el que tenía un fondo de maniobra importante y con ese fondo de maniobra ha cubierto sus excesos de gasto, porque las empresas no pueden dejar de pagar sin más. Hay cosas que se pueden dejar de pagar. Pero, en fin, el alquiler del local, si no se llega a un acuerdo con el propietario, dejarlo de pagar. El proveedor, ¿no? En un restaurante o un bar que no paga proveedores, bueno, pues no sé. En fin, no, eso no se lo tengo que explicar a ustedes, ¿no? Pero esa es la realidad. Entonces, si yo tengo un fondo de maniobra y vivo de ese fondo de maniobra o me endeudo con un préstamo ICO o con un préstamo, digamos, normal, no tengo deudas pendientes. Y usted justamente me penaliza, ¿no? Entonces, bueno, saben que se ha modificado, las deudas pendientes van a ser hasta 30 de septiembre, se ha prorrogado, y se clarifica, luego eso tiene un problema de gestión importante, se clarifica que efectivamente se pueden cubrir gastos fijos, digamos que hayan ido a pérdidas, ¿no? Que sería el caso que he comentado. Pero, claro, el decreto nuestro de desarrollo es complejo, porque la normativa de la que viene es compleja. De todas formas, vamos a intentar por todos los medios digamos, que sea lo menos complejo posible. Por ejemplo, la Dirección General de Contratación ha elaborado ya pliegos tipos para contratos, de tal forma que los contratos que salgan no tengan que pasar el control, por ejemplo, del gabinete jurídico cada vez que se ponen en marcha. Si te acomodas a un pliego tipo ya aprobado, esa fase, digamos, la quito. Si conseguimos, como está aquí la interventora general, montar un equipo de control específico para la ejecución de estos fondos, agilizaremos la fiscalización y el control de estos fondos. De todas formas, debo decirles una cosa. A día de hoy, a pesar de que estuvimos trabajando la primera semana de agosto, porque la reunión de la comisión sectorial fue el 2 de agosto y el borrador de órdenes ministeriales de control y seguimiento se mandó el 2 de agosto para observaciones antes del 6 de agosto, me ahorro cualquier comentario, contestamos, pero es el día de hoy es 16, ¿no?
que las órdenes no han sido publicadas. Es decir, a día de hoy no tenemos las órdenes ministeriales que regulan el suministro de información por parte de la comunidad autónoma para el seguimiento de hitos y objetivos, y no tenemos la orden, porque son dos, que regula el control tanto de la intervención como otros controles para la ejecución de estos fondos. Eso es extraordinariamente importante, porque la Unión Europea, tengo aquí una frase que me gusta mucho del documento de la Unión Europea, que es que tenemos que ir a una ejecución orientada al cumplimiento de objetivos. Eso, que parece una frase sin más, es importantísimo, porque hasta ahora los fondos europeos no se han medido de esa forma. Se han medido mediante certificación de un gasto ejecutado. Si usted ha ejecutado el gasto y el gasto es elegible y el gasto, digamos, es correcto, yo se lo pago. Pero aquí no. Y le voy a exigir el cumplimiento de objetivos. Y a tu comentario, y abundando en lo que ha dicho el consejero, yo les aconsejo encarecidamente que se lean, son 400 páginas, merece la pena, que se lean la decisión de la Comisión Europea por la que aprueba el desembolso de los primeros 9.000 millones de euros a España. Es aconsejable, porque ahí están los hitos y objetivos que hay que cumplir. Y son hitos y objetivos extraordinariamente exigentes. Y además, ahí está, porque yo creo que todavía hay un poco de dudas de que podemos hacer cosas, es que ahí está lo que se va a hacer. Ahí está absolutamente detallado lo que se va a hacer. No se va a hacer otra cosa que no esté ahí. Es decir, si ahí no está un determinado sector, es que no se va a invertir en ese sector, porque está detallado al máximo. Entonces, creo que es importante esa documentación, digamos, porque todavía sigue habiendo una expectativa de que estamos analizando en qué sectores. No, eso está decidido por el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, analizado por la Unión Europea y aprobado por la Unión Europea. Y esa decisión, como digo, es, yo diría que de obligada lectura. No es una lectura entretenida, pero aconsejable. No sé si alguno quiere intervenir en este punto o si no pasamos a otra cuestión, porque precisamente el siguiente tema que yo les había planteado a los ponentes, no te excuses, porque yo creo que estamos aquí para informarnos, para debatir y para aprender. Y el consejero lo ha señalado antes, parece que hay un ambiente de que están conseguidos los fondos y quedan muchas cosas por hacer, y hay muchas dudas sobre la ejecución, y incluso las empresas tienen muchas dudas sobre si van a tener acceso o no a los fondos, y eso que acaba de señalar de los sectores muy importantes. Y precisamente yo, en el preguión que os pasé, estaba ver desde el lado de las empresas, dentro de los ejes que marca la Comisión Europea, ¿qué acciones creen que deben hacer los fondos? Bueno, se ha hablado de la complejidad del acceso a estos fondos, de cierta incertidumbre, de la necesidad de esta cogobernanza. Todo esto es cierto, pero tenemos que convivir, ¿no? Yo creo que tenemos que convivir en este momento, en este periodo, y también hay realidades de cómo puedo acceder a estos fondos, sobre todo conociendo dentro del plan que está compuesto por estos 4 ejes, las 10 componentes, las 10 palancas, las 30 componentes, que 40% es transición energética, ese 30% digitalización, y que ya tenemos una cierta orientación, ¿no?, de organismos que ya conocemos, organismos que ya estaban repartiendo fondos, que han visto vitaminados, ¿no?, esas dotaciones presupuestarias, como es el caso del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, IDAE, que ha recibido más de 5.300 millones adicionales respecto a lo que estaba gestionando en el 2020 y anteriores. CEDETI, ¿no?, el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, también tiene 500 millones adicionales. Red.es, en el ámbito de digitalización, multiplica por un 300% su presupuesto. Dicho esto, lo que tenemos que entender y cómo puedo acceder a los fondos y esa complejidad, y las empresas, la duda que pueden tener, ostras, ¿voy a poder ser partícipe? ¿Cómo puedo ser partícipe?
para mí radica en dos grandes bloques que quiero explicar rápidamente. Yo siempre hablo, ¿no? ¿Qué oportunidades tienen las empresas o el sector privado para acceder a estos fondos? Yo hablo siempre de la regla del 3+1, voy a explicarlo así. Los tres primeros pilares son convocatorias recurrentes, que ya conocemos, que lo que han visto ha sido vitaminados sus presupuestos. Con que han visto vitaminados sus presupuestos, lo que están haciendo estos organismos son dos acciones específicamente, o amplío el alcance de la convocatoria y, por lo tanto, mayor beneficiarios, o, por otro lado, mejoró el tipo de financiación. Es decir, en ambos casos, en este periodo, aunque a cuentagotas, ya hemos ido viendo ciertas convocatorias que cumplen con estas recurrencia, dotación vitaminada y, por lo tanto, mejoras. En un segundo escenario tenemos las nuevas convocatorias, ¿no? Estas son quizá las que nos generan más incertidumbre porque no las conocemos, ¿no? No las conocemos, pero como estábamos comentando, pues tenemos ciertas pistas, tenemos las pistas de las manifestaciones de interés, que al final ha sido el mecanismo que la Administración Pública ha puesto a disposición del tejido industrial para conocer el tejido industrial qué quiere hacer, dónde quiere ejecutar esos fondos, esos proyectos en retos específicos. Y obviamente tenemos el propio Plan España Puede. Es un documento denso, como hemos comentado, pero realmente nos da muchas pistas de hacia dónde pueden ir esos fondos en estas nuevas convocatorias. La herramienta tercera que quiero comentar son los famosos PERTE. La herramienta no, vamos a decir, quizá por excelencia, que más se ha hablado, que realmente más dolores de cabeza quizá nos ha dado a todos y nos siga dando, ¿no? Porque al final, de momento tenemos el PERTE del vehículo eléctrico, que lo conocemos, tenemos el anuncio de la agroalimentación y, como comentamos, algunos otros que están por venir y habrá que ver, ¿no?, cómo se ejecutan realmente. ¿Dónde está la diferenciación con otras convocatorias? Porque si analizaríamos un poco el PERTE de automoción, dejarme decir la expresión que parece una convocatoria, una macro convocatoria, convocatorias. Entonces hay que ver la letra pequeña de cómo puedo acceder. No es fácil, pero realmente las empresas yo creo que tienen esa oportunidad. Y el +1 que quería comentar, y se ha anunciado en varias ocasiones hoy, es miremos a Europa. Es decir, no son los únicos fondos que existen. Tenemos el nuevo programa marco de financiación, el Horizon Europe 21-27, y al final tenemos que tener siempre un ojo en Europa, en qué políticas, en qué topics tenemos, en qué calls se van a presentar, a publicar y a ver si nuestros proyectos encajan. Y todo ello que estamos comentando, esta regla que yo les digo del 3+1, al final todo pasa por entender dos bloques importantes en las empresas. Uno, ¿cuál es mi plan estratégico, mi plan de proyectos, plan director? Llamémosle como queramos, pero ¿qué proyectos tengo? ¿Qué proyectos reales voy a ejecutar con o sin fondos? Y que los fondos lo que me ayuden sea ampliar el alcance de este proyecto o reducir la temporalidad, es decir, ser más ágil en ejecutar este proyecto, pero realmente hablar de proyectos, hablar de ese plan estratégico y, en segundo término, conocer el ecosistema. No es un ecosistema sencillo, pero al final es importante conocerlo. ¿Para qué? Para tener esa hoja de ruta, esa alineación con el propio Plan España Puede, para después estar en las máximas garantías de éxito cuando se publiquen estas convocatorias, que, como hemos comentado, la gran mayoría se quedarán de concurrencia competitiva. Habrá algunas de concurrencia simple, que ya las conocíamos también. En cualquiera de los casos, el trabajo previo es lo prioritario. Estamos viendo convocatorias que se están publicando con 15 días para presentar, con 30 días. Eso es súper complicado, y perdonadme la expresión, pero es muy complejo realmente presentar un buen proyecto, un proyecto sólido, transformador, que estamos hablando con 15 días entre presentación de la propia convocatoria y después el plazo que tienes para presentar la solicitud. Por lo tanto, lo que abogamos nosotros es vamos a trabajar independientemente, teniendo un ojo en lo que está sucediendo, obviamente en el plan, en las manifestaciones, pero trabajemos en nuestros proyectos para alinearlos a las políticas, para estar lo mejor preparados posibles cuando se estén publicando estas convocatorias. Si nos esperamos a la publicación, iremos tarde, será difícil y realmente los proyectos no serán todos los sólidos que nos gustaría para esa transformación que estamos buscando. Vale, yo creo también a las empresas, muy de acuerdo con todo lo que has dicho, que también es muy importante la agilidad en la hora de consecución de los fondos, porque al final pasa como cuando salieron los préstamos ICO, ¿no? que estamos todos en un ámbito de incertidumbre espectacular, en unas circunstancias que, como bien ha dicho antes Ignacio, se cayó el mundo, se paró. Nosotros tenemos que seguir con nuestras empresas adelante, pagando nóminas, pagando sueldos, haciendo proyectos, viajando, haciendo de todo. Y vimos como pues, nuestras ventas se cayeron de un día para otro, la falta de liquidez era tremenda y tenemos que seguir con nuestras empresas hacia adelante, ¿no? Los ICOs empezaron a publicarse que iban a venir en marzo, abril y por lo menos nuestra experiencia personal no llegaron hasta final de junio, julio.
ese tiempo es mucho. Es decir, mucho cuando, como bien estaban diciendo, pues mi fondo de maniobra lo utilizo, mi reserva de tesorería, para seguir adelante y sin hacer un solo ERTE y poner un solo trabajador en la calle. Pero al final hace falta que ese refuerzo, que nos podemos preparar, podemos estar atentos a todo lo que ocurre, pero que al final la agilidad es muy importante. Y tener un poco de seguridad jurídica y de lo que va a venir y cómo podemos acogernos es fundamental. Porque en épocas de crisis, para nosotros poder seguir invirtiendo, seguir creciendo y poder lanzar un plan estratégico, tengo que saber a qué me puedo acoger. Y tengo que saber con qué días voy a contar, cuándo, cómo y en qué momento. Por mucho que yo intente predecir lo que va a venir, no puedo. Y yo no puedo presentar, nosotros no podemos presentar a nuestro Consejo de Administración un plan de crecimiento, de generación de empleo y de seguir creciendo sin saber con qué vamos a poder contar. Y sin saber si la empresa va a ser elegible. O sea, con sinceridad, es imposible. O sea, no, es imposible. Entonces, creo que dentro de la visibilidad regular que tenemos ahora mismo de cómo se va a hacer eso, pues que la transparencia mayor que haya, la agilidad, la disposición de fondos y tener claros los objetivos y las empresas que van a poder ser elegibles es fundamental. Muy bien, no sé si Álvaro quiere intervenir. Es que es muy importante lo que está señalando Lucía y está en relación con lo que nos ha dicho el representante de la Administración y el consejero también, que es que no se trata de plantear un panorama pesimista, sino de que ser realista de cuál es la situación actual, ¿no? Y aquí hay muchos directivos, muchas empresas que están ávidos de saber si van a poder acceder a los fondos, cómo y me gustaría que habláramos del tercer tema que yo os había planteado, que es la proactividad de las empresas, tanto desde el punto de vista de las propias empresas que estáis aquí, que sois de sectores a los que sí está señalado los fondos, y de la propia Administración. ¿Qué capacidad tienen las empresas para realmente presentar proyectos y ser proactivos para conseguir financiación para proyectos que sean verdaderamente útiles, no solo para esas propias empresas, sino para el propio conjunto de la sociedad? Sí, bueno, en relación con lo que se ha comentado y con esta cuestión, precisamente nosotros, lo ha comentado el consejero, y las cuestiones que voy a enumerar ahora, pues deben interpretarlas en el sentido, digamos, no es una crítica política, una crítica, en fin, yo comprendo y me pongo en la piel de los funcionarios, los trabajadores del Ministerio de Hacienda, que también les está cayendo una carga de trabajo compleja, todo el mundo, en fin, tiene muchas dificultades, la Unión Europea no siempre clarifica las cuestiones y, por consiguiente, pero hay varios asuntos que son muy importantes y que les afectan a ustedes en cuanto a la incertidumbre que acabas de comentar, pero también nos afectan a nosotros. Es decir, esa incertidumbre también la tenemos. Y voy a poner dos ejemplos. El primero es el IVA. Como ha dicho el consejero, es el día de hoy que no tenemos claro, ni ustedes ni nosotros, y probablemente tampoco el Ministerio, si el IVA con carácter general va a ser o no elegible. El IVA, en principio, no es elegible como gasto cuando es deducible, obviamente, porque si no habría una doble financiación. Pero si el IVA no es deducible, bien sea porque quien ejecuta el proyecto es la propia Administración, bien sea porque el sector en el que está pues no tiene prorrata, el sector, por ejemplo, tenemos aquí un representante de un sector especialmente afectado por esto, ¿no? El sector del seguro o el financiero y otros muchos sectores. Si el IVA soportado no deducible no es elegible, es un coste que hay que meter en la ecuación de rentabilidad del proyecto. Eso no está claro a día de hoy. No está claro a día de hoy. Eso debe clarificarse. Le hemos pedido al Ministerio, en esa reunión que les dije del 2 de agosto, que eso tiene que estar clarísimo. ¿Por qué? Porque además nosotros tenemos que sacar las bases de las subvenciones y tendremos que decir expresamente, cuidado, que el IVA no deducible no lo voy a cubrir.
Y ustedes tendrán que ver si interesa o no interesa. Si la subvención que se recibe, digamos, sin tener en cuenta el IVA, pues es suficientemente interesante para el proyecto planteado. Por consiguiente, ese punto, primero, clave. Segundo, la tasa de cofinanciación. No hay una tasa de cofinanciación clara. En las conferencias sectoriales se habla ahora del 30%, bueno, se llegó a hablar del 75%, luego se habló del 30%. A mí el 30% me parece muy poco porque, en fin, haciendo un pequeño cálculo, ¿no? 70.000 millones, el 30%, ¿de cuánto estamos hablando? Es decir, hombre, movilizar en 3 años el 50% del PIB, a mí me parece excesivo. Entre otras cosas, vamos a conseguir una subida de precios brutal, que ya la estamos sufriendo. Porque todo esto, a nivel macro, yo creo que la Unión Europea también ahí, el Banco Central, están un poco preocupados. A nivel macro, este volumen ingente de recursos, una de las cosas que puede provocar, y sería indeseable, es subida de precios. De tal forma que parte de las ayudas se vayan directamente a inflación. Hay que hacerlo de forma progresiva. Estamos viendo los problemas que hay con los chips. Es decir, ayer SEAT va a hacer un ERTE. Va a parar su producción, porque no llegan, chips y elementos electrónicos para los vehículos, ¿no? Estamos demandando vehículos eléctricos. No hay. O sea, no hay capacidad para suministrar el volumen de vehículos eléctricos que se están planteando en los planes MOVES 2 y 3. Por consiguiente, tenemos que tener un calendario. Ese calendario debería hacerse de forma mucho más clara, mucho más transparente. Deberíamos clarificar la tasa de cofinanciación, deberíamos clarificar el tema del IVA y, en el caso de la Administración, para nosotros es importantísimo que se clarifiquen las asistencias técnicas. Porque se pueden imaginar que gestionar esto sin asistencia técnica pues es un aumento enorme de los recursos a gestionar y los funcionarios, el personal que lo gestiona es el mismo. En los fondos europeos saben que tenemos un margen del 4% de asistencia técnica, los fondos estructurales, pero en el mecanismo de recuperación y resiliencia no está definido. De hecho, la Unión Europea se inclinaba porque no. Sin embargo, hay conferencias sectoriales donde se está poniendo asistencia técnica. Por consiguiente, eso habría que coordinarlo. Nosotros le hemos pedido al Ministerio que la conferencia sectorial del Fondo de Recuperación y Resiliencia que dirige la ministra de Hacienda tenga más capacidad. Yo comprendo sus dificultades. No voy a pensar que es fácil coordinar al resto de ministerios, pero, digamos, le insistimos para que seamos capaces de coordinar a los ministerios de igual forma que nosotros tratamos de coordinar al resto de consejerías, que también les digo es muy difícil, porque estos son cientos de proyectos y cada uno diferente. Es más, dentro de algún ministerio, secretarías de Estado diferentes plantean modelos diferentes. Entonces, ese sería el último punto que yo creo que es esencial, mejorar la gobernanza interna y externa. Se ha dicho una cosa también que me parece importantísimo destacarla, que se ha dicho anteriormente, y es que, claro, ustedes tienen que estar preparados. Es decir, cuando yo he dicho estén atentos al boletín, digamos, por los plazos, pero tienen que estar preparados antes. Por eso he dicho que la decisión de la Unión Europea y toda la documentación es importante manejarla. Hay que saber dónde, en un momento X, van a llegar los recursos y estar preparados para eso, tener proyectos. En cuanto a la relación con la Administración, yo recibo prácticamente todos los días al menos 2 proyectos, digamos, empresariales que vienen a contar qué quieren hacer y qué encaje tienen. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de la Secretaría General de Hacienda, que nosotros no vamos a ejecutar materialmente, lo que hacemos es dirigirlos, porque no es fácil identificar quién tiene la responsabilidad de esos proyectos, dirigirlos hacia el centro directivo que va a poner en marcha ese proyecto. Por ejemplo, ayer una empresa relacionada con el tema de la economía de los cuidados, ¿no? Pero en otros casos, por ejemplo, temas de digitalización. Nosotros tenemos la información global y podemos orientar hacia dónde acudir para tener más información
con carácter previo a la convocatoria concreta de subvención o de ayuda. Bueno, por nuestra parte, en cuanto a la participación de las empresas, a mí me genera una duda un poco relacionada con lo que comentaba Lucía antes también, es el tema de la seguridad. Nosotros planificamos, hacemos nuestros planes, tenemos nuestra inversión planificada en digitalización con nuestros objetivos y si todo esto al final, a lo mejor el acceso a estos fondos me puede a mí permitir dar un paso adelante, un paso más, o ir a hacer ese extra mile en este sentido y planificar unos objetivos superiores a los que estoy teniendo en cuenta. Pero aquí lo que pedimos quizás es ese punto de seguridad y de agilidad también en la tramitación, porque yo puedo tener el objetivo y mi planificación se puede ver distorsionada si al final, ya sea por un problema de plazos o por un problema de falta de entendimiento, no consigo acceder a esos fondos y al final mis objetivos como empresa se ven impactados por esa falta de acceso. Entonces, yo, por mi parte, por las empresas, y nosotros actualmente es cierto que no estamos participando o no estamos sacando partido de estos fondos y tal, estamos actualmente con financiación interna y de grupo, pero sí que nos interesaría participar, obtener información, ver qué ventajas podemos sacar, incluso no solo con fondos hacia nosotros, sino ventajas de la evolución del mercado, oportunidades que puedan surgir gracias a estos fondos, y nos queda esa parte de incertidumbre por eso, cómo podemos adaptar nuestros objetivos, aunque nosotros queramos ser proactivos y dedicar los recursos necesarios a participar del proceso, qué grado de certidumbre podemos tener o si nosotros damos el paso adelante, si vamos a obtener esa respuesta o esa rapidez. Bueno, yo en línea con lo que ha dicho Álvaro es más o menos lo que estaba diciendo yo antes, que la certidumbre es importante y la agilidad también. Nosotros, aunque parezca un poco raro desde Prodiel, la digitalización es muy importante también. Somos capaces ahora mismo, a través de financiación que hemos hecho interna y externa, de llevar el control de nuestras plantas, todo desde aquí, desde Sevilla. Hemos generado software internos muy importantes, pero nos queda mucho por generar, que puede ser principalmente donde nosotros podamos acogernos a los fondos, porque entiendo que en otro epígrafe no vamos a ser capaces, a pesar de estar dentro de la transición ecológica, por la parte del sector en el que estamos ahora mismo. Entonces, bueno, simplemente añadir eso, que se agradece toda la colaboración que se puede tener con la Administración, que cuente con las empresas para lo que necesite, que estamos para eso, que somos los primeros interesados en poder dar nuestro punto de vista para ayudar a que esto sea mejor para todos, para la comunidad autónoma y para nuestro país, y que lo que sea bueno para las empresas y para el empleo, pues será bueno para el total de la población. Por tanto, creo que tener las reglas de juego muy claras es lo más importante para nosotros. Bueno, yo simplemente por hacer un matiz, ¿no? un punto quizá que se ha comentado y por recalcarlo. Yo soy ingeniero, estamos dentro de FEI Group en todo el ecosistema, ¿no? Intentar ser esos habilitadores, esos facilitadores de información que estamos comentando, ¿no? Que es compleja, incierta, etcétera. Y sería el primer interesado y el que le agradecería de esa transparencia, de tener esa planificación a un año vista de las convocatorias que se van a publicar, de esos beneficiarios, cuáles son, de qué tipo de financiación. Eso sería lo ideal, la verdad, me sentiría súper cómodo. Podría ir a cualquier empresa y realmente decirle, ostras, pues mira, primer trimestre, tantas oportunidades, segundo trimestre, otras. Tenemos que ir con esta tipología de proyectos. El beneficiario es individual, en cooperación, tengo que participar con la parte pública, con la parte privada. Esto sería lo ideal y realmente que, bueno, toda la facilidad o esa transparencia que comentamos que nos puedan otorgar los diferentes organismos que tienen la potestad de la redacción, ¿no? De esos pliegos, de las bases convocatorias, reguladoras, de las convocatorias propiamente, pues toda esa anticipación que podamos conocer al final será bienvenida para justamente ayudar al tejido, que es un poco lo que necesita, ¿no? Adaptar un poco las dos medidas que yo había comentado, que creo que es la estrategia ideal, en el alcance disruptivo de esos proyectos o de ese plan de proyectos que tienen, y en la temporalidad, ¿no? Para acabar de adaptar, bueno, puedo avanzar, no puedo avanzar una inversión, una contratación, la formación de mis empleados, en esas competencias digitales, ¿no? Que estamos comentando, que son muy importantes. Esto sería lo ideal y como reflexión digo, y es complicado, lo entiendo y lo hemos comentado antes de empezar, la situación no ayuda, pero sí que es verdad que en la medida de lo posible lo ideal es intentar hacer la reflexión, ¿no? De, bueno, ¿cuáles son esos proyectos que realmente tengo? ¿Los voy a ejecutar?
Aquí a lo mejor lo tenía a 5 años ese proyecto, o a 7, o a lo mejor tiene un alcance más acotado porque, bueno, ya me va bien en el desarrollo con ese plan de crecimiento de la empresa. Si somos capaces de tener esa visión, al final no estamos hablando de qué voy a hacer en 2025, en 2026, sabemos que estamos en entornos muy volátiles y cambiantes, por lo tanto es difícil, ¿no?, planificarse a 5 o 6 años, pues si podemos acotar a 6 meses, os diría, a 1 año, ya podemos empezar a andar, ya podemos empezar a decir, ostras, ¿hacia dónde tengo que ir? A corto plazo, ¿qué puede pasar en este último trimestre del año, ¿no? Al final estamos todos a la expectativa. No se han convocado muchas convocatorias, o poquitas más bien. En agosto ya hemos comentado que ciertos organismos están redactando o están intentando acelerar esas bases reguladoras para dar algún poco de impulso más en este último trimestre. Bueno, marquémonos un primer periodo de 3 meses. Vamos a cerrar el 2021 a corto, qué va a publicarse, qué conocemos y dentro de lo que conocemos, qué proyectos tengo, se adaptan, no se adaptan, tengo que ampliar ese alcance como comentaba y después vayamos ampliando fotos, vayamos corriendo, vamos entrando en la rueda del conocimiento de cómo funcionan estos fondos, vayamos viendo pues qué información nueva va sucediendo y como comentamos a diario, ya lo hemos repetido en varias ocasiones, a diario hay que estar informado. Complicado, por otro lado, al final no es el core, obviamente, de las empresas, pero al final la idea es esa, ¿no? Intentar pues, estar lo máximo informado posible, preparado, dentro de, obviamente, la complejidad que supone todo. En hora, lo cual felicito a la APD porque ha ido cuadrado en el horario previsto y tenemos que acabar ahora a las 11. Sí que me gustaría, que creo que compartido por la mesa, que los fondos son Next Generation una oportunidad única con una cuantía nunca vista, pero también hay que ser realista en que hay mucha incertidumbre sobre si realmente vamos a llegar a acceder a esos fondos y los vamos a aprovechar como debemos. Así que la reflexión que yo sacaría de esta mesa redonda es que hay que ponerse las pilas desde las empresas y desde la administración para lograr que los fondos realmente sean esa oportunidad real para la palanca del desarrollo tras haber sido uno de los países más castigados por la pandemia en la Unión Europea. Les agradezco mucho primero a la APD y al patrocinador que me hayan invitado a participar. Encantado de hacerlo, lo hago mucho para el grupo de comunicación en el que trabajo y me dicen los organizadores que finaliza aquí la jornada y que ahora tendremos un café para hacer un poco de networking y compartir reflexiones en torno a lo que hoy hemos escuchado aquí esta mañana. Muchas gracias y sobre todo por su asistencia. Buenos días.